dé cuenta del punto único del orden del día. Este se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que, en acatamiento a las sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los expedientes subreg 1410 diagonal 2021 y acumulados, así como subreg 1414 diagonal 2021 y acumulados, se modifica la asignación de las diputaciones federales que les corresponden a los partidos políticos nacionales Acción Nacional y Verde Ecologista de México, aprobada mediante acuerdo INE diagonal CG 1443 diagonal 2021. Muchas gracias, señor secretario, señoras y señores consejeros y representantes. Está a su consideración el proyecto de acuerdo mencionado. Tiene la palabra la consejera Carla Humphrey. Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Hoy es un día histórico, un día para celebrar. Damos un paso importante en favor de la paridad en todo y con ello logramos hacer efectivos los derechos de igualdad sustantiva, dignidad y no discriminación. Por fin tendremos una Cámara de Diputadas y Diputados aritméticamente paritaria con 250 mujeres y 250 hombres. Enhorabuena. Este Consejo General tuvo la oportunidad de pasar a la historia justamente haciendo esta asignación paritaria, pero tuvo que ser la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien encauzara la asignación de diputaciones de representación proporcional al parámetro de regularidad constitucional establecido por la Carta Magna y los tratados internacionales. La Sala Superior sostuvo, cito textualmente, ahora bien, ante la reforma de 2019 referida, la ausencia de acciones adicionales efectuadas por la Autoridad Administrativa Electoral Nacional no implica que se deba dejar de cumplir con los principios de paridad y de igualdad. Y esto por segunda ocasión. La primera ocurrió el 24 de mayo durante la celebración de la sesión de Comisiones Unidas de Género y No Discriminación y de Prerrogativas y Partidos Políticos, en la cual se presentó una propuesta de lineamientos justamente para establecer estas reglas de ajuste antes del día de la jornada electoral. Empero, por resistencias internas, ni siquiera se permitió que esos lineamientos fueran discutidos en aquella sesión y mucho menos en este Consejo General. Afortunadamente, el andamiaje institucional electoral mexicano se ha construido para corregir estas situaciones y fortalecer la inclusión, la no discriminación y participación de las y los mexicanos, así como para hacer valer las normas constitucionales y convencionales. Debemos decirlo así, es un logro de todas y todos, pero sobre todo de las mexicanas. Tal como lo dije en su oportunidad, los precedentes de la Sala Superior y el bloque de constitucionalidad justifican plenamente la realización de ajustes a la asignación de diputaciones de representación proporcional para lograr la integración paritaria de la Cámara. El lunes pasado señalé en esta herradura de la democracia que la postulación paritaria es un medio útil y adecuado para lograr la integración paritaria, pero que no es suficiente para lograr esta integración y precisé que cumplir con el mandato constitucional era necesario establecer reglas que determinaran medidas para que la integración paritaria resultara efectiva. En este sentido, me manifesté en favor del desarrollo de la fórmula, no así de la forma en que se proponía asignar las diputaciones. Estábamos dejando pasar nuestra oportunidad constitucional y convencional de garantizar la integración paritaria de la Cámara. Así lo propuse y fue apoyado por las consejeras Favela y Zavala para establecer como eje transversal de la asignación de diputaciones de representación proporcional dos reglas de ajuste sustentadas en los principios constitucionales y legales derivados de las normas que regulan el procedimiento de asignación de diputaciones por RP. En concreto, propuse ajustar en aquellos dos casos en que las mujeres fueron los porcentajes más bajos en cada fracción parlamentaria. Por su parte, la Sala Superior decidió caminar hasta la paridad aritmética al modificar la asignación de dos diputaciones en cuanto al género en los siguientes términos. En el caso del Verde Ecologista, conforme a las reglas que propuse, se modificó la asignación a este partido y en el caso del Partido Acción Nacional, la Sala Superior ordenó retirar la candidatura a Oscar Daniel Martínez Terrazas y en su lugar suplirlo por Ana Laura Valenzuela Sánchez y su suplente, toda vez que la Sala Superior determinó que esta fórmula, la que inicialmente se había asignado, para acreditar la autoadscripción indígena y vinculación con la comunidad indígena, fue desconocida por la autoridad de ese poblado.
El lunes pasado en esta mesa se dijo que con los ajustes se pretendía hacer cambios en las reglas del juego que resultaban de último momento. Incluso se dijo que eran reglas ex post, que buscaban alterar el veredicto popular con base en interpretaciones jurídicas y que eso era muy peligroso. Nada más alejado de la realidad, y así lo sostuvo la Sala Superior. Lo primero que se debe decir es que no son interpretaciones jurídicas propias, puesto que los precedentes judiciales son muy claros. Tampoco se trata de una modificación de las reglas que se contraponga al régimen legal. La jurisprudencia advierte que la aplicación de reglas de ajuste en la asignación de representación proporcional con el objeto de lograr la integración paritaria entre géneros está justificado cuando se traduce en el acceso de un mayor número de mujeres. Lo anterior considerando que las disposiciones normativas que incorporan el mandato de paridad de género deben interpretarse y aplicarse procurando el mayor beneficio de las mujeres por ser medidas preferenciales a su favor orientadas a desmantelar la exclusión de la que han sido objeto. Pero además, creo que no comparto cuando menos la lectura de la forma en la que opera la votación en mayoría relativa y representación proporcional, particularmente desde 2014 con la inclusión de la paridad y mucho más con la inclusión y aprobación de la reforma de paridad total en 2019. Como todos sabemos, en cada distrito uninominal hay una postulación cierta de una fórmula de candidaturas, por lo que la persona que emite su sufragio sabe con precisión quién ocupará la curul. En cambio, en representación proporcional, lo que se vota en cada circunscripción es la lista propuesta por cada partido. En este sentido, ni la persona votante ni nadie sabe con certeza cuál candidata o candidato de RP beneficiará su voto, pues no es posible conocer con precisión el resultado de la votación y mucho menos, como en este caso, que no se haga posible una asignación o un cambio en esta asignación de diputaciones. Incluso después de la jornada electoral únicamente se pueden hacer especulaciones respecto a la asignación de RP, pues pueden alterarse como resultado de las impugnaciones ante los tribunales electorales y, de acuerdo a la experiencia, sufrir modificaciones sustanciales. Por lo tanto, el número de curules de RP cobra certeza hasta que este Consejo General realiza la asignación y produce sus efectos jurídicos plenos, hasta que es confirmada o modificada por la Sala Superior. De ahí la introducción de reglas de ajuste para lograr la paridad no implican una modificación ex post, pues como lo mencioné, antes no se ha asignado nada, ni es un fraude a la ley, pues se trata de una aplicación de la que justifica plenamente su inclusión al armonizar los principios constitucionales que para el caso resultan relevantes. Desde luego respeto las posiciones contrarias a la mía, pero no puedo compartirlas, pues me parece que tienen como consecuencia no aplicar un principio constitucional de la mayor relevancia, el de paridad de género, para dar preponderancia a la aplicación malentendida de otros principios o incluso solamente derechos, pues en el caso, las reglas de ajuste respetan el orden de la lista que postularon los partidos políticos con base en el principio de autoorganización, mismas que fueron votadas y legitimadas el día de la jornada electoral. Por lo cual, la aplicación de reglas de ajuste no implica peligro alguno al orden constitucional. Por el contrario, con ello se logra la vigencia, aplicación y plena efectividad de todos los principios constitucionales en juego. Por tanto, las reglas de ajuste deben verse como mecanismos que permiten garantizar la igualdad sustantiva, la dignidad y la no discriminación. Debemos recordar además que el derecho no es algo estático, pues al ser un producto social, su entendimiento o interpretación cambia con el tiempo. No podemos pensar que una interpretación válida hace 30 años lo sea hoy en día, sobre todo cuando los principios constitucionales y convencionales han evolucionado para ajustarse a nuevas realidades, como es el pleno reconocimiento de la participación de las mujeres en la vida pública. La paridad en todo llegó para quedarse. Atrás quedan años de discriminación resultado del Estado patriarcal que por siglos nos negó el papel que por derecho nos corresponde. Gracias, presidente. Es cuanto. Gracias, consejera Humphrey. Tiene la palabra el maestro Víctor Hugo Sondón, representante del PAN. Muchas gracias, presidente. Gracias, consejeras y consejeros electorales, consejeras y consejeros del Poder Legislativo, compañeros de las diferentes fuerzas políticas nacionales, aquí representados, señoras y señores, buenos días tengan todos ustedes. Sobre el proyecto que se pone a consideración en el Pleno de este Consejo General, mediante el cual se da cumplimiento a una resolución por demás incomprensible, manifestamos que estamos parcialmente de acuerdo y parcialmente lo compartimos. Pues en esta, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
determina por mayoría revocar el acuerdo INE, diagonal CG 1443, diagonal 2021 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral del 23 de agosto del 2021, por el que se efectuó el cómputo total, se declara la validez de la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional y se asignan a los partidos políticos nacionales PAN, PRI, PRD, PT, Verde Ecologista de México, MC y Morena, las diputaciones por dicho principio para el periodo 2021-2024, y deja sin efecto las constancias de asignación emitidas a favor de la fórmula integrada por Óscar Daniel Martínez Terrazas y Raimundo Bolaños Azócar como candidatos propietarios y suplentes respectivamente. Ello debido a que a su consideración las fórmulas antes señaladas no cumplieron con el medio idóneo por el cual se acredita el vínculo con la comunidad indígena, pues se argumentó que la comunidad no reconocía a los candidatos Óscar y Raimundo, lo cual a nuestra consideración es totalmente falso, pues tal y como se aprobó en el acuerdo INE diagonal CG 337 diagonal 221 de fecha 3 de abril del presente año, mismo que no fue impugnado en tiempo y forma por los actores, adquiriendo así la firmeza y definitividad jurídica necesaria. Bueno, cuando menos eso hubiéramos pensado, ya que aunado a la presentación de la constancia, la propia autoridad realizó las diligencias necesarias para acreditar la autenticidad de estos documentos. Y quiero ser muy claro, se acompañó la constancia por la que se acreditó el vínculo con la comunidad indígena, expedida y suscrita por el ciudadano Maximiliano Mendoza de la Rosa, en su calidad de comisario municipal de San Juan Tetelcingo y Guerrero. La autoridad, es decir, este Instituto Nacional Electoral, a través del personal adscrito a la Junta Distrital Ejecutiva número 2, con cabecera en Iguala de la Independencia Guerrero, realizó la verificación de autenticidad de esta constancia, por lo que se realizó el acta circunstanciada AC 025, diagonal INE, diagonal GRO, diagonal JD 02, diagonal 000504-2021, de fecha 5 de abril de 2021, en la que se cuestionó al otorgante, el mismo Maximiliano Mendoza de la Rosa, si reconocía la firma como suya, el sello y contenido de esa constancia, a lo que categóricamente respondió que sí, sin hacer mayor u otro señalamiento, dado por hecho que dotaba de veracidad el documento que se presentó ante esta autoridad. Sin embargo, meses después de generada, viene una serie de eventos que traen como consecuencia el desconocimiento por parte del mismo comisario municipal y en conjunto con la asamblea de esta comunidad de San Juan Tetelcingo, en el estado de Guerrero, deciden pronunciarse en contra del acuerdo de asignación de los escaños de representación proporcional, hecho que parece por demás increíble, pero lo que es aún más increíble es el resultado plasmado en esta resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral, donde de forma novedosa, por decirlo de alguna forma, se generan precedentes muy desafortunados. Uno de estos es la generación de criterios de oportunidad, pues es jurídicamente claro que el recurso interpuesto fue presentado de manera extemporánea, tal y como lo establece el artículo 66, fracción primera, inciso B, de la Ley General de Medios de Impugnación. Asimismo, el artículo 62 de este mismo ordenamiento legal no establece como presupuesto la calificación en este momento procesal de los requisitos de elegibilidad, ya que la autoadscripción no es uno de ellos, pues lo que se cuestionó fue su condición de ser postulado por una acción afirmativa, en particular la indígena. Y es que a nuestra consideración, esta se estableció como condicionante de registro, lo cual se acreditó en términos establecidos en los lineamientos específicos para la acción afirmativa indígena en los acuerdos INE diagonal CG 572 diagonal 2020 e INE diagonal CG 18 diagonal 2021 aprobados por este Instituto Nacional Electoral. Otro criterio relevante y preocupante es el relativo al de la valoración de la prueba, que sin duda trastoca el principio de certeza de forma grave, pues como se ha señalado, el Partido Acción Nacional presentó las constancias que los candidatos gestionaron, por lo cual se acreditaría el vínculo con la comunidad indígena, como fue la de San Juan Tetelcingo en el estado de Guerrero, firmadas por el comisario municipal, lo cual posteriormente, como se señaló, fue validada por personal de ese instituto y ratificada por quien la expidió. Y ahora, después de meses de haberse otorgado, el hecho es que se desconozca por cuestiones meramente políticas y se cancela una postulación a 2 días de asumir el cargo.
de verdad nos parece sumamente preocupante, lo cual deja sin duda en incertidumbre la certeza de estos actos y por supuesto cuestiona los medios por los que los partidos políticos podemos dar cumplimiento a las acciones afirmativas bajo estas condiciones. Sin duda, fue esta muy lamentable decisión que deberá de ponernos a reflexionar sobre el hecho de que cualquier acto que se acredite mediante un tercero y se presente a esta autoridad y esta la valide, siempre seguirá en duda y a criterio displiciente por el simple desconocimiento, imposibilitando cualquier medio de defensa contra esto. Se dio más peso a la palabra de un tercero que a un documento emitido por la autoridad, lo cual me parece un criterio, por decirlo así, increíble para una sentencia que tiene la trascendencia tan grande, tan fuerte como es la conformación final de la próxima legislatura. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor representante. Tiene la palabra la consejera Dania Rabel. Gracias, presidente. De nuevo, muy buenos días a todos y todas. Quiero ser muy enfática al señalar que el resultado derivado de la decisión tomada por la Sala Superior en el asunto que acatamos el día de hoy significa, por supuesto, una gran noticia en el camino hacia la construcción y fortalecimiento de nuestra democracia paritaria. De eso no debe quedar ninguna duda. Y es un hecho que no debemos soslayar, por lo que celebro ampliamente. No obstante, tengo un desacuerdo con la sentencia recaída en el subrec 1414-2021 y sus acumuladas, ya que, aunque como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es deseable una integración final paritaria de los órganos elegidos popularmente, a pesar de que no exista un mandato expreso y directo, la determinación adoptada por la Sala Superior violenta la certeza y la seguridad jurídica, la coherencia y la congruencia de las sentencias, e incluso la definitividad de los actos en materia electoral. Debemos recordar que lo que se impugnó fue el acuerdo relativo a la asignación de las diputaciones en las circunscripciones 3, 4 y 5 de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y del Trabajo, respectivamente. En ese sentido, las recurrentes sostuvieron que el INE, al realizar el procedimiento de asignación conforme al orden de las listas registradas, debió armonizar los principios de paridad, alternancia de género, igualdad sustantiva y no discriminación, y en consecuencia modificar el orden de prelación respectivo, iniciando la asignación con una candidatura de género femenino. Lo anterior porque en el caso específico se asignaron los primeros escaños a hombres por 2 periodos consecutivos, por lo que deben de tomarse las medidas suficientes para procurar que sean las mujeres quienes en este proceso electoral sean asignadas con la primera diputación correspondiente a los respectivos partidos políticos. Es decir, la litis derivada de los agravios se circunscribía a determinar si era o no correcta la asignación a la primera posición de la lista de representación proporcional registrada por el PRI, PAN y PT. Ello a la luz del artículo 53 constitucional y 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Qué hay que decir? Nosotros interpretamos expresamente el artículo 53 constitucional derivado de la reforma de 2019 de paridad en todo y dijimos que no se le podía dar efectos retroactivos a este artículo y que por lo tanto íbamos a contabilizar lo que hicieran los partidos políticos al encabezar sus listas en las 5 circunscripciones para RP a partir de este proceso electoral, considerando que esta reforma es de 2019 y lo que hicieron fue en 2018 y si no, pues estaríamos afectando el principio de retroactividad. Eso fue lo que dijimos, eso fue lo que acordamos y con esa idea se quedaron también los partidos políticos. ¿Qué fue lo que resolvió la Sala Superior? La Sala Superior dijo que era fundada la vulneración del principio de paridad toda vez que se advierte que la integración final del órgano resultante de las designaciones efectuadas no representa una paridad cuantitativa de por lo menos el 50% de cada género, por lo que realizó un ajuste a la lista de representación proporcional del Partido Verde Ecologista de México, ni siquiera fueron los que fueron denunciados, asignada por resto mayor en la tercera circunscripción, particularmente sustituyendo la fórmula integrada por Javier Octavio Herrera Borunda y Luis Armando Melgar Bravo por la integración por Laura Lynn Fernández Piña y Santi Montemayor Castillo. Así, a través de la resolución de este medio de impugnación, se desconoció la definitividad de la lista registradas por los partidos políticos, dado que se modificaron en esta etapa,
por demás tardía, violando así los principios de seguridad y certeza jurídica, ya que se introdujo como una nueva regla de la cual ni la autoridad ni los partidos políticos teníamos conocimiento. El acto que causaba perjuicio a las impugnantes, era el acuerdo a través del cual emitimos los criterios para el registro de las candidaturas, o en su caso, el acuerdo por el cual realizamos los registros correspondientes, ya que fue ahí donde se adoptaron las interpretaciones que combatieron en el acuerdo de asignación de representación proporcional. La Sala Superior materialmente hizo una suplencia de la eficiencia de la queja, al señalar que de la lectura cuidadosa de los recursos se desprendía que la pretensión destacada consistía en modificar la asignación efectuada por el Instituto Nacional Electoral a partir del incumplimiento del principio de propiedad, a pesar que de conformidad con el artículo 23, numeral 2, para los medios de impugnación previstos en el título 5 del libro segundo y el libro cuarto de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, no se aplicará la regla de la suplencia, la eficiencia, la queja o los agravios. Se realizó también un cambio a la litis del asunto, ya que la Sala Superior consideró que la pretensión de las recurrentes era la vulneración del principio de paridad, toda vez que se advertía que la integración final del órgano, resultante de las designaciones efectuadas, no representaba una paridad cuantitativa de por lo menos el 50% de cada género, cuestión que no fue parte de la causa de pedir ni de los agravios. Las actoras estimaron violado, reitero, el artículo 53 constitucional en relación con el artículo 234, párrafo segundo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ambos, por cierto, referentes únicamente a la alternancia en el encabezamiento de las listas y no a la integración paritaria de la Cámara. Lo anterior, para dar paso a modificar la asignación de un partido político, cuyas curules ni siquiera habían sido impugnadas. De esta forma, a pesar de que las actoras reclamaron el encabezamiento de las listas, la Sala Superior adoptó una medida de ajuste en la última asignación de ese partido político, lo que resulta a todas luces incongruente. Al no existir un mandato de integración paritaria para el Congreso de la Unión, las acciones que se pudieron implementar en la materia deben ser excepcionales, proporcionales, necesarias y objetivas, atendiendo a la efectividad que tengan las acciones previamente implementadas en las postulaciones, para cortar la brecha de género en dicho órgano y considerando también la brecha efectivamente existente, como se señala en la jurisprudencia 36-2015. Para definir el alcance del principio de paridad al momento de la integración de un órgano colegiado de elección popular, deben atenderse las reglas específicas previstas en la normativa aplicable, a fin de armonizar los principios que sustenten la implementación de una medida especial en la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional y hacer una ponderación a fin de que la incidencia de las medidas tendentes a alcanzar la paridad no impliquen una afectación desproporcionada o innecesaria de otros principios o derechos implicados. Eso es lo que dice esta jurisprudencia. Desde luego, celebro el resultado, pero la manera como se llegó al mismo es preocupante en un Estado de Derecho. Gracias, presidente. Muchas gracias, consejera Rabel. Tiene la palabra la consejera de la Cruz. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos otra vez. La paridad de género es un principio constitucional vigente que debemos acatar y asegurar su cumplimiento en la integración de todos los órganos del Estado mexicano. De este modo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asumió su obligación de vigilar y salvaguardar la aplicación de este principio establecido en el máximo ordenamiento del país. Y por ello, el día de hoy, en este Consejo General, debemos de realizar ajustes y armonizar los principios de paridad, alternancia de género, igualdad sustantiva y no discriminación en la asignación de las diputaciones federales por el principio de representación proporcional y garantizar la paridad en la Cámara de Diputados. Más aún, acorde a lo establecido en la jurisprudencia 11/2018, la paridad implica el establecimiento de condiciones propicias para que el mayor número de mujeres integren los órganos de elección popular. A partir de esta perspectiva, cualquier medida que se adopte debe interpretarse a favor de las mujeres.
porque está dirigida al desmantelamiento de la exclusión histórica de la que han sido objeto de los espacios públicos de toma de decisiones. Ello desde una perspectiva de paridad como mandato de optimización flexible, que admite incluso una participación mayor de las mujeres que la que se supone un entendimiento estricto. Es decir, en términos cuantitativos, como en el caso en el que se consideraría la integración paritaria de la Cámara de Diputadas y Diputados con 50% de mujeres y 50% de hombres. Con el acatamiento que hacemos el día de hoy a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, damos un paso firme en la construcción de una democracia realmente inclusiva e incluyente, tendiente a hacer la realidad la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, consejera de la Cruz. Tiene la palabra la consejera. Gracias, presidente. Sí me escuchan, ¿verdad? Gracias. Bueno, pues yo también coincido que hoy es un día histórico para las mujeres mexicanas, porque después de 2 años, o más bien de 2 siglos de independencia de nuestro país, por fin logramos una integración paritaria de la Cámara de Diputadas y de Diputados. Esto es, que tengamos el mismo número de mujeres y de hombres, o sea, 250 diputadas y 250 diputados hombres. Y esto obviamente tiene que ser pues causa de celebración y pues un día histórico, como ya lo ha referido la consejera Carla Humphrey, y fue histórico desde que la propia Sala Superior el pasado sábado pues tomó esta decisión. Y también yo quiero agradecer en primer lugar a las recurrentes, a Leticia Castillo López, a Carla Anaís Pizarro Armendáriz, a Dania Rodríguez López y Narda Sofía Galán Castillo, que fueron precisamente las mujeres que cuestionaron nuestro acuerdo de asignación de diputaciones de representación proporcional y que llevaron a la Sala Superior el planteamiento de que la Cámara de Diputadas y de Diputados debía de integrarse en forma paritaria. Es cierto que ellas proponían un mecanismo distinto al que finalmente adoptó la Sala Superior, pero aquí lo importante no es qué es lo que alegaron ellas. Ellas lo que alegaron al final de cuentas era que no se estaba cumpliendo con el principio de la paridad en la integración de esta Cámara de Diputadas y de Diputados y que ellas proponían una interpretación muy específica, pero precisamente a la Sala Superior, al valorar estos argumentos, al platicar en la propia sesión de la Sala Superior, llegaron a la conclusión de que el mejor mecanismo para poder lograr la paridad sin que se afectara de manera importante a los partidos políticos era precisamente tomar en cuenta al partido político que tuvo el menor número de mujeres que aportara a la propia Cámara de Diputados y de Diputadas, y que sería ese partido político al que se le aplicaría esta medida para que aportara un lugar más para las mujeres, y que fue precisamente el Partido Verde Ecologista de México. Y este mecanismo, tiene que decirse, fue el mismo que la propia consejera Carla Humphrey propuso en nuestra sesión del Consejo General el pasado 23 de agosto y que, bueno, pues no se tuvo la mayoría de votos y que la apoyamos la consejera Claudia Zavala y la de la 2. Pero con independencia de eso, lo importante es que ya está esta medida. Y también quiero agradecer de verdad con muchísimo afecto y con muchísimo respeto a la magistrada Mónica Soto, a la magistrada Yanín Otalora, al magistrado Felipe de la Mata, obviamente también al magistrado Felipe Fuentes y al magistrado Reyes Mondragón, precisamente por haber apoyado este criterio, haber apoyado el mecanismo para llegar a la paridad entre los géneros en la integración de la Cámara de Diputadas y de Diputados. Y esto nos coloca ahora en el tercer lugar a nivel mundial en la representación de mujeres
en este importante órgano que está a nivel nacional. Y obviamente en México, ojalá que siga siempre estando en los primeros lugares de mujeres integrando los órganos legislativos. Pero bueno, esta es una cuestión obviamente muy importante. Felicidades de verdad a México, a las mujeres mexicanas, pero todavía no es suficiente, porque falta lograr la paridad sustantiva. Falta que estas mujeres que van a integrar la Cámara de Diputadas y de Diputados, también presidan las comisiones importantes de ese órgano legislativo, que también accedan a las juntas de coordinación política, donde realmente se toman las decisiones más relevantes y que de verdad las mujeres estemos consideradas en la toma de decisiones. Eso es lo que buscamos. No es solamente una cuestión numérica, es una cuestión también de incidir en la toma de las decisiones, porque las mujeres, además de que somos más del 51% de la población en México desde hace muchísimos años, también tenemos derecho a estar en la toma de las decisiones y creo que eso es lo que tenemos que seguir impulsando. Ahora, creo que también la otra fórmula de mujeres que se aportó porque se revocó una constancia que se había dado al Partido Acción Nacional, concretamente a la fórmula integrada por Oscar Daniel Martínez Terrazas y Raimundo Bolaños Azoka, postulados por la acción afirmativa indígena, y que se revocó porque en criterio de la Sala Superior no se demostró que de verdad pertenecieran a la comunidad indígena, que supuestamente estaban representando, y que en su lugar se ordenó expedir la constancia a la fórmula que está en la lista número 10 de la misma circunscripción que la cuarta zona electoral, a favor de Ana Laura Valenzuela Sánchez y Mariana Beatriz Sabanero Zarzuela, postuladas por la Acción Afirmativa Migrante. Si bien, obviamente celebro la medida porque finalmente es una fórmula más a favor de las mujeres, creo que lo que sí nos tiene que llevar a la reflexión es cómo vamos a hacer para que de verdad tengamos una plena constancia, una plena acreditación de que determinadas personas pertenecen a comunidades indígenas. Porque ya lo dijo aquí el representante del Partido de Acción Nacional, se presentó la candidatura, se presentó acompañada de una constancia expedida por una autoridad municipal, se hizo la ratificación por parte o la verificación por parte del personal del INE, y finalmente después se desconocen todas estas circunstancias. Y ya lo han explicado aquí algunos de mis compañeros, que en relación con las comunidades indígenas tenemos que tener un especial cuidado porque muchas veces se encuentran sometidos a ciertas circunstancias o presiones y pueden cambiar de una afirmación a otra. Entonces eso creo que sí es algo muy relevante, porque tenemos que tener seguridad de lo que está pasando con las acciones afirmativas. Y yo empezaría por proponer, y ojalá que algún día la Sala Superior lo reflexione, de que de verdad sí se conozca qué personas, qué fórmula de personas están contendiendo por cada acción afirmativa. Porque si las personas desde un inicio saben que determinadas personas estuvieron registradas por acciones afirmativas, ya sea migrantes, de personas indígenas, de la diversidad sexual, personas con discapacidad, o personas afromexicanas, y se hace el conocimiento de todas las personas cuando se emite el acuerdo por el INE o por los soples. Entonces las personas de esas comunidades o de esos grupos que están en situación de vulnerabilidad, pues pueden tener conocimiento de quiénes se están registrando por estas acciones afirmativas y en su caso impugnar. En este caso no se tuvo esa oportunidad y fue hasta que se hace la asignación por parte del Consejo General del INE. Gracias, y de verdad felicidades a México y a las mujeres mexicanas. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias, consejera Favela. Tiene la palabra la consejera Zavala, por favor. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas las personas. Les saludo con mucho gusto y a quienes integramos este consejo también. Pues bueno, afortunadamente creo que hoy estamos en cumplimiento de una sentencia que es de vanguardia.
y que sigue la medida, la posibilidad interpretativa que se ha dado en el sistema jurídico a partir del principio de paridad. Me parece que es una concreción, lo habíamos presentado antes de la elección como una medida que diera certeza, seguridad jurídica a todos los partidos políticos y a las personas que contendían, en el sentido de que no iba a ser de otra forma. La paridad en la reforma de 2019 se concretó este principio y tenía que hacerse efectivo y materializarse. Se llegó hasta los tribunales porque teníamos diferentes ópticas muy respetables, pero creo que a partir de este momento queda claro que el principio de paridad tiene que hacerse y materializarse de una forma efectiva en la integración de los órganos, de todos los órganos. Y en este caso era un número par, teníamos que llegar en esos, cuantitativamente a esos porcentajes, como tenía que ser. Yo no lo veía de otra forma. Quizá el enfoque principialista que yo tengo desde la concepción epistémica que manejo, pues me hace más viable y más fácil llegar a estas conclusiones, aceptando también que pueden darse otras interpretaciones como la que se ha expuesto por la consejera Dania, pero me parece que al ser los principios, estas normas fundamentales, estos conceptos fundamentales que tienen un significado y que están dotados de un significado jurídico propio, que se enmarcan en un contexto, que tienen ya un significado social en la Constitución, yo no veía de verdad otro camino más que llegar al que arribó a la sala superior. Era una consecuencia necesaria, todo estaba preparado ya para llegar a ello, incluso la propia jurisprudencia que refiere el ajuste de género en un sentido inverso al que le aplicamos, evidentemente la ratio essendi, la razón de decisión, iba en ese sentido. Yo creo que llegamos a lo que teníamos que llegar. Era la interpretación que venía anunciándose desde la reforma de 2019 hasta ahorita. Se concretó en el litigio, está bien, porque al final del camino nosotros como autoridad lo que tenemos son puntos de vista diferentes de cómo interpretar la Constitución, cómo interpretar las normas. Pero yo quiero resaltar esto y creo que aquí voy a poner énfasis porque la asignación de representación proporcional no solo tiene inmerso el principio de paridad. La asignación de representación proporcional tiene el principio del pluralismo, la integración de las minorías como ejes rectores. Y me parece que eso tenemos que ser congruentes en la mirada interpretativa. Yo también propuse un voto, primero particular en algún momento, en el momento de la asignación concurrente, porque la interpretación sobre la base de principios nos debería de llevar a todas las autoridades a concretar esos conceptos fundamentales, de tal forma que las reglas que se han previsto para la asignación de representación proporcional deben tener el mismo sentido sobre la base de los principios pluralismo, integración de minorías y paridad. Yo no puedo leer la Constitución aplicando un principio sí y otro no. Tiene que darse armonía y congruencia a la Constitución. Así que tendremos muchos retos. Hoy tenemos una línea interpretativa y acorde con el principio de no regresión o progresividad, nosotros tenemos que buscar el camino que nos lleve a hacer efectivos los principios que están en la Constitución para la asignación de representación proporcional y en general para la integración de los órganos colegiados, en este caso el legislativo. Me parece que es un ejercicio muy serio que tenemos que hacer a la luz de los principios que rigen a nuestro sistema para hacer viable este modelo constitucional. Tan importante es el principio de paridad que hoy yo lo celebro que se haya concretado en una resolución en la que se adopta justamente el enfoque principialista como el pluralismo, como la integración de minorías, porque no se entiende un sistema
si no se concreta con los conceptos fundamentales que tenemos. De mi parte sería cuanto. Gracias, presidente Colette. Gracias, consejera Zavala. Tiene la palabra el consejero Uquibe Espadas. Gracias, presidente. Sí, es un día histórico, sin duda. Es el día en que lo votado en elecciones se convirtió en una sugerencia para la valoración axiológica de 7 notables. Es el día en el que se establecen oficialmente los diputados designados por causa justa. Pero ni en 1986 fue patriótico, ni hoy es igualitario. Adulterar el mandato de las urnas no es parte de ninguna democracia. Muchas gracias. Gracias, consejero Espadas. Tiene la palabra el licenciado Arturo Prida, representante del PRD. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Yo solamente para hacer un par de comentarios. Nosotros creemos que fue una decisión correcta hacer un ajuste. No se está pervirtiendo el resultado, simplemente los partidos tienen los mismos diputados que les tocaban, solamente hubo un ajuste en el género, como ya lo decía la consejera Humphrey desde la semana pasada que se discutió este asunto. El asunto que pasó con Acción Nacional, este tema de las adscripciones, pues es un asunto que nos hemos enfrentado todos en algún punto y que tendríamos que encontrar, como bien dice la consejera Fabela, encontrar el mecanismo indicado que nos permita tener una verdadera comprobación de la adscripción, sobre todo en el asunto de la acción afirmativa indígena y la acción afirmativa de afro-mexicanos, ¿no? Donde realmente podríamos tener la garantía y la comprobación cierta de que quien se asume con esa acción afirmativa cumple con esa acción afirmativa. Y yo creo, y lo voy a dejar a pura provocación, que en este asunto de que se empieza a hablar de reformas electorales, yo creo que en vez de estar pensando en deshacernos de la representación proporcional, deberíamos de migrar todo el sistema hacia la representación proporcional. Porque si tuviéramos 500 diputados de representación proporcional, tendríamos la facilidad de que a la hora de la asignación el 50-50 quedaría perfectamente establecido, la representación de votos sería mucho más cercana a la representación en las cámaras y tendríamos ya todos claridad de en qué lugar podrían ir las acciones afirmativas, tanto de la diversidad sexual, el asunto indígena, el asunto de los afromexicanos, el asunto de las discapacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y tendríamos todos claridad desde el principio dónde irían nuestras acciones afirmativas, nuestro 50-50 de cajón, y a la hora de la integración tendríamos una integración mucho más paritaria en el asunto de género, pero además mucho más cercana a la realidad de los votos a la hora de integrar. Creo que como provocación y como un asunto de reflexión hacia adelante, creo que es por donde deberíamos de ir caminando en una próxima reforma electoral y no pensar en que la mayoría, el sistema de mayorías es el que deberíamos de tener como un sistema con más peso que el de la representación proporcional. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor representante. Tiene la palabra el consejero Murayama. Gracias. En política, cuando se persiguen fines nobles a cualquier medio, se llegan a atropellar los derechos y en nombre de la persecución de fines muy nobles se puede acabar trastocando el orden jurídico y la vida democrática. Lo hemos visto a lo largo de la historia una y otra vez. Por eso, los medios, la forma de llegar a fines, así sean nobles, la igualdad de clase, la eliminación de la pobreza, en fin, no pueden hacerse a costa de las libertades ni atropellando derechos individuales.
Yo, por supuesto que coincido con la paridad como fin y la hemos construido con la búsqueda de ella y la concreción con muy diversas acciones. Pero hoy estamos ante un atajo que yo no considero legal. Vamos a tener que acatar, formalmente es legal, pero déjenme explicar mis disensos profundos con la sentencia. La elegibilidad de las candidaturas fue verificada. Se comprobó que los partidos postularon respetando el principio de paridad. Y al final, el INE hizo una asignación con base en los votos emitidos en las urnas y en las listas validadas y definitivas. Hoy estamos modificando la asignación no por alguna de las razones que están previstas en la norma y que incluso hemos vivido en el pasado, como que alguien no cumple los requisitos de elegibilidad, como que se anulan casillas y entonces cambian los cómputos y las proporciones de votos que tienen los partidos que entran al reparto RP. En efecto, en todos esos casos se ha modificado. Pero hoy, ¿por qué le estamos cambiando? Porque se dice el resultado no fue aritméticamente paritario. O sea, estamos sancionando el resultado electoral. Pero, ¿acaso estamos sancionando un resultado electoral ilegítimo, donde haya votado gente que no debía, no se haya respetado cada uno de los pasos que establecen la Constitución y la ley para que se ejerza la soberanía popular? No. Estamos modificando no porque en RP incluso se haya hecho algo mal, sino porque hubo 152 triunfos de hombres y 148 triunfos de mujeres en los 300 distritos de mayoría relativa. Nosotros ya habíamos hecho la asignación de RP con una presencia de plena paridad, 100 y 100. Estamos sancionando que en los distritos, que ahí donde la soberanía popular se expresó, no de manera legítima y legal, no se configuró la plena igualdad. Entonces, como en los distritos no salió 150 y 150, lo compensamos en RP sin que haya ningún asidero constitucional para decir que podemos alterar o legal el orden de las listas que la soberanía popular votó. A mí me parece que la sentencia es muy deficiente. No puede haber sentencias de vanguardia hechas con estas argumentaciones. Básicamente se habla de no discriminación, incluso de violencia política de género. ¿En qué momento se discriminó o hubo violencia en el ejercicio del voto de la soberanía popular? Estamos diciendo que o el voto da la paridad total o entonces habrá votos buenos y votos malos, triunfos de una calidad y triunfos de otra. No podemos ni administrativa ni jurisdiccionalmente lesionar así la voluntad popular desde mi punto de vista. Y no es un problema de interpretación constitucional, es un problema de respeto a la soberanía popular depositada en las urnas. A mí me preocupa que la sentencia habla del principio de autodeterminación de los partidos políticos. Eso ya no estaba en litis. ¿Cómo asignaron sus listas? Nadie lo está impugnando ni modificando. Es curioso que el Tribunal Constitucional reflexione sobre un principio de autodeterminación y no mencione el principio de respeto al sufragio, que es lo que está alterándose con esta sentencia. Es una sentencia de tal nivel de descuido, perdón,
que nos ordena subir a una candidata que ya había sido electa diputada para esta legislatura por el principio de mayoría relativa y ni siquiera eso revisaron los magistrados y magistradas. Sí, de descuidado hicieron su trabajo. Y la otra, nos mandan a sesionar aquí en vez de decidir en plenitud de jurisdicción. ¿Qué margen tenemos, colegas, para votar en un sentido o en otro? Ninguno. Es una decisión para la cual el INE no puede, sino en sus términos, acatarla. ¿Por qué no tomaron esa decisión? ¿Qué necesidad de enviar a este órgano a hacer algo en lo cual su autonomía, su independencia no puede ejercerse? Cuando nos regresan un asunto para que investiguemos, para que recalculemos, para que abundemos, lo entiendo. Pero en este caso, desde antes de que los diputados y diputadas acudieran el domingo pasado a registrarse como legisladores, desde el sábado que se tomó la decisión, la sala pudo haber notificado a los partidos directamente involucrados y ya. No, mandan al INE, nos notifican prácticamente 48 horas después y hoy el INE lo está haciendo a escasas horas de que se instale la legislatura. Sí, es un día histórico, porque es el día que con una sentencia en donde hay 9 páginas de marco normativo, con mucho espacio, y 5 de análisis de caso concreto, con mucha superficialidad, se decide que la soberanía popular se va a alterar. Y se introduce un criterio que el soberano, el constituyente, nunca metió en la Constitución ni en la ley, que es el derecho a los magistrados y a los consejeros de alterar listas que han sido votadas por la soberanía popular. El fin es bueno, el medio es muy preocupante por ser profundamente antidemocrático y violatorio del sufragio. Gracias, consejero Murayama. Tiene la palabra el maestro Gerardo Triana, representante del PRI. Muchas gracias, consejero presidente. Buenos días a todas y a todos integrantes de este Consejo General. Decir que estamos viviendo efectivamente un momento histórico con la emisión de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Probablemente no sea la sentencia más ortodoxa que pudiera esperarse, porque se resuelven 2 expedientes que nos dejan una lectura de que no se actuó correctamente. Y no estamos hablando de la finalidad conseguida, que es llegar a la paridad plena en la integración de la Cámara de Diputados. Eso lo celebramos. El Partido Revolucionario Institucional ha sido precursor de este ejercicio y nos complace que estemos llegando a la paridad plena de 250 hombres, 250 mujeres en la integración de la Cámara. Sin embargo, el medio me parece que no es el más correcto, porque tenemos por un lado un expediente en donde se controvierte la facultad de acreditar la cuestión indígena. Y los que estamos aquí hemos visto una serie de expedientes anteriores en donde se ha respetado la facultad de un líder de comunidad cuando éste acredita que tal o cual persona tiene la vinculación o la calidad étnica. Y ahora esta Sala Superior nos deja con este expediente un sabor raro, porque controvierte la decisión de un dirigente de comunidad étnica con la de la Asamblea. Entonces, es una seria tarea la que está dejando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a este Consejo General, de regular, de reglamentar cuál es la idoneidad para acreditar
a quien puede demostrar la calidad étnica de un candidato. Ahí hay una tarea, pero en este caso nos deja un sabor raro en la boca. Por otro lado, se resuelve un expediente en donde se afecta a una fuerza política que no fue escuchada, pero sí vencida en juicio. Entonces, aquí también tenemos nosotros que comentar que qué nos podemos esperar las restantes fuerzas políticas cuando se violenta de esta manera la certeza jurídica, cuando se cambia la litis de una demanda, que es lo que sucedió en este expediente. Pero bueno, finalmente lo destacable de todo esto es que la Sala Superior recoge prácticamente una propuesta discutida previamente en este Consejo General, en donde se propuso o se proponía precisamente la paridad de género en términos plenos. Y ahí hay que celebrar que esa propuesta finalmente la toma en cuenta de manera incorrecta, insisto, la Sala Superior y la lleva a cabo. Entonces hay que reconocer a la consejera Carla Humphrey, que nos hizo esta propuesta con antelación, a las consejeras Claudia Zavala y Adriana Favela, que secundaron precisamente, recuerdo yo, esa propuesta, por el éxito que está obteniendo finalmente esta pretensión, en donde estamos llegando de manera plena a 250 mujeres y 250 varones en la integración de la Cámara de Diputados. Pero desde luego hay que resaltar que este Consejo General efectivamente, al ejercitar el procedimiento de asignación de diputados de representación proporcional, cumplió con la paridad. Revisamos los números y de las 200 diputaciones a asignar, 100 fueron para hombres y 100 fueron para mujeres. Ahí se cumplió la paridad. Pero luego tenemos que en una incorrecta determinación de la Sala Superior establece que para ajustar la paridad impacta al partido político que tiene menos representación de mujeres. Pero además tumba, por utilizar el coloquio, la posición número 4 y sube a la posición siguiente, la número 5, pasando por alto que esa fórmula de candidatos ya había sido electa por mayoría relativa. Ciertamente este Consejo General estableció unos mecanismos de aplicación para llegar a la paridad en representación proporcional, pero lo que debió de haber hecho la Sala Superior es haber determinado la fórmula de candidatos que estaban en posibilidad de detentar el cargo. Y lo que tenemos es que nos deja dos fórmulas sin suplente, una de mayoría relativa y una de representación proporcional. Y esto no está reñido, puesto que los mismos mecanismos establecidos por este Consejo General establecen la posibilidad de cómo armonizar cuando se da este supuesto. Pero bueno, la ley establece que ante una eventualidad de ausencia del propietario, pues en determinado tiempo se deberá de convocar a una elección extraordinaria. Pero ese no es el caso. El caso es que la Sala Superior está dejando dos fórmulas sin suplentes. Y ante una eventualidad de ausencia en cualquiera de ellas, tendríamos que ir a un ejercicio extraordinario. Pero en suma, finalmente, lo que celebramos y el Partido Revolucionario Institucional, al margen de estos comentarios, festeja que estemos logrando la paridad 250 en la Cámara de Diputados y seguiremos apoyando todos los ejercicios que en este sentido
emprenda este Consejo General. Las felicitaciones a quienes coincidieron de manera previa con lo que resolvió la Sala Superior, y estamos nuevamente apoyando ahora este proyecto. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, señor representante. Tiene la palabra el licenciado Fernando Garibay, el maestro Fernando Garibay, representante del Partido Verde Ecologista en México. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Primero, y antes que nada, decir que el Partido Verde Ecologista de México está de acuerdo con la paridad. Siempre la ha buscado. Tenemos a una dirigente mujer. Estamos convencidos de su efectividad, pero estamos seguros de que esta no es la manera. La verdad, con todo respeto, consejeras, ¿qué festejar? ¿Qué festejar? Que se violaron nuestros derechos, que no fuimos oídos ni vencidos en juicio, que ni siquiera nos impugnaron a nosotros. En verdad, estamos llegando al punto de decirle a la ciudadanía que ya no vote por hombres, que nada más vote por mujeres, porque sus votos no valen o no valen igual. La verdad, estamos enojados, no entendemos cómo el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral no respete el derecho de ser oído. En verdad no entendemos esa parte. La verdad es que todos los partidos debemos estar preocupados, Revisen el caso del Partido de Acción Nacional. A ver, la autoridad dijo que sí, fue a verificar y la verdad, ¿de qué sirvió? De nada. Le queda más un tercero. En verdad, es inaudito. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias. Entiendo que el licenciado Ernesto Guerra está pidiendo la palabra. ¿O me equivoqué? Discúlpenme. No, me pareció haber visto que levantaba la mano. ¿Alguien más desea intervenir? Sí, con gusto. Sí. Tiene la palabra el licenciado Eurípides Flores, representante de Morena. Muchísimas gracias, señor presidente, consejeras, consejeros, compañeros de las representaciones. Solamente también para festejar esta sesión en cumplimiento a una ejecutoria de la Sala Superior que ajustó las listas de representación proporcional de dos partidos para lograr la paridad aritmética en la integración de la Cámara de Diputados. La verdad es que para Morena ha sido un compromiso importante, fundamental, el garantizar los espacios sustantivos de participación política de las mujeres, y prueba de ello es que Morena es el partido en la Cámara de Diputados federal que más mujeres llevó a esa integración. Pero no solo esto, yo creo que también hay que tomar en consideración que otras acciones afirmativas se cumplieron de manera muy destacada en la integración de la 65 legislatura del Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados. Pondría, por ejemplo, en el caso de Morena tenemos 2 diputaciones de personas trans que por primera vez llegan a la Cámara de Diputados y a la Cámara de las Diputaciones Federales. Y bueno, me sorprende de verdad el hecho de que sigamos poniendo peros legales a un avance de un derecho que ya está establecido en la Constitución Federal. Me sorprende porque ya es la segunda vez que veo en este Consejo General que por una especie de interpretación de la ley se le quiere poner obstáculos al tema de la paridad de género. Y no soy yo quien para defender, creo que las consejeras lo han hecho bastante patente. En la sesión anterior de este Consejo General se trató de bajar un punto relativo a la paridad de género en las gubernaturas del próximo proceso electoral, de los próximos procesos electorales locales. Hoy se pone trabas con interpretaciones que, como todo derecho, es opinable, pero creo que debe ser más. Hay un llamado a las consejeras, a los consejeros, a que seamos más abiertos en la reflexión jurídica y argumentando en cómo sí debe avanzar el principio de paridad de género en todo. ¿Sería cuánto, señor presidente? Gracias. Señor representante, ¿alguien más desea intervenir en primera ronda?
presidente. ¿Quién? Ruth Salinas. La diputada Ruth Salinas. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Buen día a todas, a todos. Qué gusto que todavía nos tocara compartir esta sesión con todas y todos ustedes. Sin duda, me uno a las palabras, pero también al sentir de muchas mujeres, de nuestras consejeras que lo han expresado, de sentir cómo hoy es un día histórico, cómo es una sesión histórica, cómo el día sábado, quienes seguíamos la sesión de la sala superior, sentíamos esa gran alegría de que una lucha de muchas mujeres, de muchas generaciones, de años por reconocer los derechos políticos de las mujeres, hoy se vea plasmada en una legislatura 50-50, en cumplir con un precepto constitucional que muchas veces olvidamos y lamentablemente llego a escuchar aquí a alguno de los consejeros que pues pronuncian en verdad otros preceptos, pero se les olvida que la paridad total trabajamos en 2009 en esta legislatura porque fuera un precepto constitucional. Eso no se nos puede olvidar. Que lo decíamos desde la sesión pasada, donde se abordaba la paridad también en el sentido de las gubernaturas, que buscáramos el cómo sí y no el cómo no. Hoy se escuchan algunos consejeros pues un tanto molestos, un tanto con un sentimiento de no haber tenido un buen documento, un buen análisis, un buen argumento. Pero también yo les diría que tuvimos la oportunidad en la sesión que precisamente lo propuso la consejera Carla Humphrey, a la cual yo felicito, reconozco por la propuesta que hizo aquí, junto con las consejeras Adriana Favela, Claudia Zavala, cuando pues se aborda este tema el día de que se tenía que revisar ya las diputaciones plurinominales y otorgar. En esa sesión se pudo haber abordado ya este tema, haber enviado un documento robusto, un análisis, una jurisprudencia que llegara también a la sala superior y desde ahí, pues, no nos hubieran tal vez mandado este documento que a todas luces para ellos no es el mejor. Entonces, entendamos que se tiene la gran oportunidad desde el Consejo General a que si nos quitamos esa barrera de no querer a la paridad total, aunque en discurso llegan a decir que sí, pero al no querer cumplir con este precepto constitucional, pues bueno, se nos regresan documentos como este, no los mejores para algunos, pero que al final estoy segura de algo. Y bien se decía, hoy quienes sí ganan, créanme, es México. Ganamos las mujeres, sí, también, porque hoy yo no he escuchado todavía algún consejero, pues, celebrar este gran avance. No han terminado las intervenciones y estoy segura que vendrá de alguno de los hombres. Pero sí hay que evidenciar cómo sigue existiendo una gran resistencia por hombres, también todavía representantes de partido, y por eso es necesario que en estos espacios estemos mujeres y que en una legislatura como la que está por iniciar, pues ahora sí tengamos 250 mujeres, 250 hombres. ¿Qué es lo único que yo quisiera dejar en análisis también? Porque coincido también en algunas de las intervenciones que se han realizado, de al final cómo se resuelve en sala superior. Pero voy más allá, cómo se está resolviendo en este momento en alguno de los tribunales regionales, que lamentablemente por cumplir la paridad total se está otorgando también a mujeres que ni siquiera iniciaron una cadena impugnativa. En eso sí coincido.
Pero al final entender que esto no es de nombres, no es de que mujeres lleguen, sino que al final lleguen mujeres. Es lo que celebro, pero sí dejo en la mesa de análisis. Por lo pronto hoy, felicidades en verdad a nuestro querido país, porque por fin, al menos en algún punto, se está reconociendo la paridad total. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más desea intervenir en primera ronda? Bien, en segunda ronda tiene la palabra la consejera Elena Favela. Gracias, presidente. Nada más para intervenir y aclarar algunas cosas y que la gente que nos esté escuchando o los medios de comunicación no se vayan con una idea equivocada. A ver, aquí nos está modificando la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas. Los triunfos de mayoría relativa quedaron asignados conforme a la gente que ganó en cada uno de los distritos electorales uninominales y desde hace meses se entregaron las constancias de mayoría y no tuvo ningún problema. En relación con la asignación de diputaciones de representación proporcional, quedan intactos los números que se les asignaron a cada uno. O sea, el PAN 41, el PRI 40, el PRD 8, Morena 76, el PT 7, el Partido Verde 12, Movimiento Ciudadano 16 y suman las 200. No hay ninguna modificación. Exactamente lo que hizo, lo que dijo la ciudadanía, mandató a la ciudadanía en las urnas, está reflejado en las diputaciones que les corresponden a cada uno de los partidos políticos. Lo único que se hizo es que en relación con el Partido Verde, que le corresponden 12 diputaciones de representación proporcional, va a tener, o sea, 7 mujeres y 5 hombres. Antes tenía 6 mujeres y 6 hombres. Y esto se debió precisamente a la regla que aplicó la Sala Superior de que al partido político que de manera global hubiera proporcionado menos mujeres a la Cámara de Diputados y de Diputadas, entonces se iba a cambiar en la última fórmula de la lista, en este caso de la cuarta circunscripción plurinominal, que fue la menos votada para ese partido político, se iba a cambiar la fórmula que estaba integrada por hombres, por mujeres. Y efectivamente dijo que en vez de la cuarta fórmula integrada por Javier Octavio Herrera Borunda y su suplente, entonces se entregara la constancia a la quinta fórmula integrada por Lauralín Fernández Piña y Santi Montemayor Castillo, como propietarias y suplentes respectivamente. En este caso tampoco la Sala Superior hizo una barbaridad, porque es cierto que Lauralín Fernández Piña ganó por mayoría relativa en el distrito 4 de Quintana Roo. Entonces, esta mujer va a tener que asumir el cargo de diputada de mayoría relativa en ese distrito que les acabo de decir. Entonces, su suplente, Santi Montemayor Castillo, va a ocupar esa diputación de representación proporcional. Es la única circunstancia. Ahora sí, que bueno, que no se quedan integradas las fórmulas con propietario y suplente, pues bueno, en el caso de representación proporcional no hay ningún problema, porque en caso de que Santi Montemayor Castillo, quien tendría que asumir la diputación de representación proporcional por el Partido Verde, por alguna circunstancia no pudiera ejercer el cargo, pues se entraría con la fórmula de mujeres que le sigue en la lista. ¿Cuál es el problema? En mayoría relativa, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado, porque en caso de que Lauralín Fernández Piña, por alguna circunstancia, no pueda ejercer el cargo, pues entonces ahí sí nos llevaría a una convocatoria de una elección extraordinaria, como sucede con muchísimas fórmulas de diputadas y de diputados que estaban contendiendo a su vez por mayoría relativa y de representación proporcional, y que ocurrió el mismo mecanismo.
los de mayoría relativa y que eran propietarios también en RP tienen que asumir el cargo de mayoría. Y los suplentes de RP tienen que asumir el cargo. Y nada más también otra cosa, que no es la primera vez que se hacen ajustes, ¿eh? Esto lleva años haciéndose en este año solamente en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Morelos, Guerrero, entre otros, ya hicieron ajustes a las listas de representación proporcional. Y también nada más mencionar que se presentó un amicus curia por Karen Fabián Cruz, que también estuvo abonando para que se lograra la paridad. Sería cuánto. Gracias. Gracias, consejera. Tiene ahora la palabra la consejera Carla Humphrey, por favor. Gracias, presidente. A mí me gustaría señalar un par de cuestiones. La primera es que lo que está haciendo la Sala Superior es aplicar de forma directa la Constitución, porque es un mandato constitucional. Un principio beneficia a las personas y por tanto está haciendo esta aplicación directa de este principio. Creo que también a partir de 2011 tenemos que tener claro que cambió cómo tenemos que interpretar y las obligaciones que tenemos como autoridades del Estado mexicano, acordes con el bloque de constitucionalidad y convencionalidad. Con la reforma al artículo 1 de nuestra Constitución. También que pues, el órgano límite para resolver estos temas es claramente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así que me parece que decir que no es autoridad competente, pues es desconocer, digamos, la propia construcción de nuestro sistema electoral y democrático. También, pues señalar es falso, como ya lo señaló la consejera Favela, que las listas primero sean cerradas y que no se puedan mover. Y se han podido mover por muchos casos en muchas entidades federativas. Por ejemplo, invito a leer la acción de inconstitucionalidad 44/2014 respecto de la Ciudad de México, con cómo se integra la lista de representación proporcional, la A y la B, pero además tienen que intercalarse hombres y mujeres en esta lista. Así que es falso decir que uno sabe por quién votar y por cuál es el orden de la lista por el cual se está votando, porque claramente no solo ya está digamos, avalado por la Corte, también por la Sala Superior, estos mecanismos de asignación y de ajuste que se hacen de distintas maneras. Y también, pues señalar que hay estas reglas de ajuste en otras entidades federativas. A nivel federal no se había aplicado, es la primera vez. En algunos temas, como ya lo he dicho, vamos tarde o muy tarde, pero bueno, yo celebro que esta sea la primera ocasión que se aplique. Y además hay que decirlo, no se basa solamente en esta sentencia. Ya hay una jurisprudencia que nos obliga como autoridad del Estado mexicano a cumplirla y particularmente como Instituto Nacional Electoral. Fue aprobada hace poco esta jurisprudencia, pero sin embargo es la base, digamos, también de esta asignación. Y sí creo que no se quiere entender que pasamos de solamente el principio de paridad en la postulación a la paridad en la integración de órganos. Y es justamente lo que se está haciendo, desconocer cómo se ha cambiado. Nos guste o no, eso está en la Constitución, eso es un principio constitucional, eso es la ratio essendi de la reforma constitucional de 2019. Si no, sería exactamente igual a la reforma de 2014. No se habla solamente de postulación, se habla de integración paritaria de distintos órganos. Y también muy importante señalar que exactamente cada partido obtuvo lo que obtuvo en las urnas. Es decir, cada partido tiene las diputaciones que debe tener conforme a las reglas constitucionales y legales y a la fórmula que se desarrolla justamente para hacer estas asignaciones. A ningún partido se le quitó de ninguna de estas curules o estos espacios y diputaciones. Lo único que se hizo es de su misma lista cambiar de género a un hombre por una mujer en distintos casos y por distintas, digamos, causales, pero en ningún caso se altera el voto de la ciudadanía, ni se desconoce cuál es el sentido del voto, ni se altera la integración de la Cámara de Diputados y Diputadas. A mí me parece que señalar eso es desconocer cómo ha ido evolucionando el sistema de integración de listas, particularmente de RP, justamente y de asignación, porque en este sentido nadie puede decir quién va a ser diputado o diputado hasta estos momentos, hasta que resuelve el INE y hasta que resuelve la Sala Superior. Gracias, presidente.
Muchas gracias. Tiene la palabra la consejera Dania Rabel. Gracias, presente. Quiero decir que celebro mucho que nos hayan devuelto esta sentencia y que no hayan ellos resuelto en plenitud de jurisdicción, porque nos da esta posibilidad de intercambiar algunas reflexiones en torno a la misma y también en torno al tema de paridad, el principio de paridad de género, de integraciones paritarias, etcétera. Y creo que es muy enriquecedor también para las decisiones que vamos a tomar en el futuro. Efectivamente, hay varias entidades federativas donde han hecho ajustes paritarios en su integración en los congresos. Sin embargo, tengo la impresión que estas derivan de que su legislación así se establece. Incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que el principio de paridad de género lo que busca es que al final existan integraciones paritarias, que es lo deseable, pero que sin embargo eso queda en el ámbito de la configuración legal. En ese sentido, si en una legislación así se establece, así se tendrá que ser, pero no es algo que derive en automático, por ejemplo, de la Constitución Federal. Hay que decir que la jurisprudencia 10-2021 yo siempre me he manifestado respecto a lo que me parece que dice esta jurisprudencia de rubro paridad de género, los ajustes a las listas de representación proporcional se justifican si se asegura el acceso de un mayor número de mujeres, hace referencia a normativa electoral que lo prevea y hace referencia también a acciones afirmativas previamente establecidas. Incluso, si queda duda de la lectura de la propia jurisprudencia, pues se pueden leer las sentencias que originaron esta jurisprudencia y así se desprende de los casos concretos. A mayor abundamiento, incluso no encontré que la propia Sala Superior la citara para pronunciarse en este caso concreto que estamos ahora acatando. Ahora, al menos me parece que sí tendríamos nosotros que hacernos cargo que es un tema debatible, es un tema cuestionable, lo fue incluso al interior de la propia Sala Superior. 2 magistrados no estuvieron de acuerdo con la postura mayoritaria. Y algo que en lo que quiero hacer particular énfasis es en el hecho de que siempre se tienen que respetar los principios del debido proceso, las garantías del debido proceso. Me parece eso fundamental. En este caso, a lo mejor estamos celebrando el resultado, pero si nosotros damos pauta para que éstas no se respeten en otros asuntos, podría ser que se llegara a una determinación arbitraria, pero pues ya se está abriendo este precedente. Sí importa lo que digan las partes y sí importa la litis. Ha dicho, por ejemplo, tribunales colegiados en la tesis de rubro litis, concepto estricto de esta institución procesal en el derecho moderno, señala que es menester señalar que la litis del proceso moderno, o sea, la determinación de las cuestiones litigiosas como uno de los efectos de la relación procesal, presentan otras características tales que producida la contestación, el actor no puede variar su demanda, ni el demandado sus defensas, salvo algunas excepciones. Por consiguiente, en términos generales, integrar la litis, las partes no pueden modificarla y a sus límites debe ceñirse el pronunciamiento judicial, cosa que no ocurrió en este caso. Y dice también que producida la demanda y la contestación, sobre ellas debe recaer el pronunciamiento sin que el juez ni las partes puedan modificarla. Incluso en materia de amparo, se dice de manera expresa que el juzgador no pueden considerar actos que no hayan sido reclamados y sin embargo en este caso se hizo. Creo que es algo en lo que tenemos que detenernos. Por último, en los 30 segundos que me quedan, yo coincido con lo que ha dicho la consejera Favela en su primera intervención respecto a este criterio de la Sala Superior que dio pauta para que no se hicieran públicos a voluntad de la persona postulada las personas que estaban siendo postuladas por los partidos políticos para cumplir con una acción afirmativa. A mí me parece que eso no abona el acceso a la información y que además se está ocultando información que es de interés público y que sirve para verificar el cumplimiento de una acción afirmativa. Gracias, presidente. Gracias, consejera Rabel. Tiene la palabra el maestro Fernando Garibay, representante del Partido Verde, por favor. Gracias, presidente. Citando a la consejera Favela para que la ciudadanía que nos escuche esté mejor enterada. A ver, el argumento de la sala fue que con base en los triunfos de mayoría y porque la ciudadanía, en uso de su derecho, votó por más hombres que mujeres, nos están cambiando el género en una diputación. En la primera asignación que se hace de diputados plurinominales, nos asignan 12 diputados, los cuales seguimos teniendo, claro. Pero en la primera asignación era 6 hombres y 6 mujeres. Si eso no es paridad, ya no entendí nada. Muchas gracias.
Gracias. ¿Alguna otra intervención? La consejera Zavala. Gracias, presidente. Yo quiero referirme estrictamente a dos situaciones que me parece importante. A ver, sí estamos en un caso de interpretación, o sea, sin duda, porque nosotros mismos lo hemos discutido. ¿Hasta dónde es el alcance que tenemos que dar a los textos jurídicos que tienen un significado? Es paridad. ¿Hasta dónde? ¿Qué alcance va a tener? Eso es interpretación, porque si no, nos saldríamos, ¿qué estaríamos discutiendo desde hace tiempo en este Consejo General? Dos, ese alcance es 50-50 o no 50-50, 250 hombres, 250 mujeres en la integración. Algunos consideraron que no, que había paridad, que la paridad se cumplía con los resultados conforme a la asignación se hizo. Algunos pensamos, algunas voces pensamos que no, que sí era necesaria esas dos voces que representan dos mujeres en el Congreso para tener por colmado el principio de paridad. Así que estamos leyéndolo, el mismo texto, estamos discutiendo sobre eso, dar sentido a un precepto constitucional. 3, nosotros como Consejo General ya habíamos adoptado en el proceso electoral pasado un criterio. Ningún lugar que le corresponda a una mujer en la integración de órganos puede ser ocupado por un hombre. ¿Y por qué lo hicimos? Lo hicimos justo por los fraudes al principio de paridad. En esta lógica, dos voces de mujeres en el Congreso, pues eran, acorde con el principio de paridad, era la disyuntiva. ¿Esas dos voces corresponden a mujeres o corresponden a hombres? Se dio la distinción. O sea, sí estamos en un tema de interpretación. Tercero, ¿qué pasa? O sea, la sala superior justo dice un criterio, una metodología para ver cómo va a integrar esas dos voces de mujeres para materializar el principio de paridad. Pero no nos extrañe, nosotros mismos ya habíamos previsto el supuesto, este supuesto. Si fórmula simultánea ya estaba registrada y ganaba por mayoría relativa, dijimos, es obligación de la candidatura propietaria por el mandato de mayoría relativa integrarse a esa diputación. Y el suplente o la suplente tienen opción, renuncian y se van a la DRP o renuncian a la DRP y se quedan en mayoría relativa como suplente. Ya estaba previsto. Es un tema que habíamos avanzado justo por todo el camino jurisdiccional. No nos extrañemos, de verdad. Ahora, ¿qué función tiene un tribunal constitucional? Pues esta. ¿Dónde está la violación a los derechos de quién? Procedimentalmente, ¿de qué? Está razonado en el proyecto, que en la resolución, en la sentencia, es basta que me den la causa de pedir, más allá de las metodologías que pretendían y que presentaban las impugnantes para llegar a la conclusión que se llegó. El principio de paridad debe materializarse. Y la sala justificó un método. Ese método fue, bueno, en el caso del Partido Acción Nacional, por las razones que se dieron en la otra resolución, ya estaba integrada una mujer más, y en el caso del ajuste, que era el tema de interpretación, se definió que se tenía que tomar al partido político que tuviera en su conjunto, pues menos representación de mujeres y a partir del resto mayor. Y eso fue lo que aplicó. La verdad es que creo que más allá de que podamos coincidir o no, el tribunal hace su función, tutela los derechos a partir de las pretensiones que se le formulan. Gracias. Gracias, consejera Fabela. Fabela, perdónenme, Zavala. ¿Alguien más? Perdón. El consejero Murayama. ¿Por qué afirmo que se está afectando la voluntad popular en esta sentencia? Porque la gente no vota solo por la RP de un partido y una lista desconocida. La lista se imprime en la boleta y la voluntad popular cruza esa boleta. No es cierto que los diputados correspondan al partido para que luego se asignen de la lista de manera arbitraria o principista.
es con base en la soberanía popular expresada en las urnas con esa lista registrada. Por eso es que hay un orden en la lista. Y quiero decir que en el caso de los diputados que se están retirando, más allá de sus nombres, la gente en la tercera circunscripción otorgó a esa lista en ese orden 831,948 votos. Esa es la soberanía expresada en las urnas que nosotros estamos alterando, porque esa gente votó sobre esas listas validadas por esta autoridad y se está retirando, se está afectando porque estos candidatos fueran inelegibles, porque hubieran cometido alguna violación a la legislación. No. ¿Por qué se les está retirando? Por tener un cromosoma XY. A mí eso es lo que me parece grave de la sentencia. Porque, como bien lo dice la consejera Rabel, nuestro marco legal y constitucional no establece que se puedan afectar las listas, como en la Ciudad de México sí hay consideraciones, y que entonces nosotros ahora sí empecemos a legislar o el tribunal a fijar criterios después de que la votación se dio, me parece muy grave. La gente vota y ese voto se tiene que respetar, salvo cuando se anula una casilla, cuando hay alguna violación al procedimiento o cuando un candidato resulta inelegible. Si no, no podemos desde nuestros escritorios suplantar, afectar, así sea mínimamente, la voluntad popular depositada en las urnas, porque eso nos vuelve arbitrarios y autoritarios. El fin es noble, el medio es preocupante. Y perdón, pero eso decir hay buenos o buenas y malos, no. Aquí hay un debate en el que todos estamos comprometidos con la paridad, pero no a costa de la violación del sufragio popular, porque hoy puede ser la paridad, mañana otras acciones afirmativas y vamos a acabar atentando contra lo que debe ser más valioso y más protegido en un sistema electoral, que es el sentido del sufragio. No podemos suplantar al electorado con buenas intenciones. Una vez que la ciudadanía vota, tenemos que agachar la cabeza como autoridad electoral ante el mandato popular emitido en las urnas. Me preocupa mucho que el tribunal además ahora nos mandate hacer una suerte de certificadores de indígenas con lo de la autoadscripción calificada, que como dice el consejero Espadas, es un auténtico oxímoron. O es autoadscripción o es calificada por terceros. El tribunal inventó este oxímoron y ahora quiere que el INE se vuelva un certificador de indigeneidad. Por favor, estamos llegando a terrenos francamente delicados. Gracias. Gracias, consejero. Tiene la palabra el consejero Quive Espadas. Haz el bien sin mirar a quién lesionas. Me parece que esa no es la manera de concretar el garantismo que la Constitución mexicana ha incorporado. Cuando se dice que no se violó el derecho de nadie porque nada más se cambió el género de una persona en una lista, yo de verdad me pregunto, ¿y el criterio pro persona que se blandía en cada discusión, dónde acabó? Es decir, las personas que fueron votadas en una lista, en un orden específico, ¿no tienen derechos específicos? ¿Son intercambiables? Si se les quita y se les pone el derecho adquirido a través por haber sido votados, que eso es una parte y es una parte importante, pero sí quiero recalcar lo que decía Murayama a este respecto. El principal problema es el desprecio al voto activo, a los cientos de miles de personas, cientos de miles de mujeres incluidas que votaron por esa lista en ese orden. El prejuicio de que las mujeres no votan por hombres
o que si votan por hombres es porque son víctimas del engaño patriarcal, no se sustenta en la realidad, ni es una meta a conseguir. Las listas armadas en cremallera con alternancia de cabeza son la concreción del principio constitucional que da derecho a que las personas sean votadas en paridad. Y a mí me van a perdonar, pero una legislatura con 248 diputadas y 252 diputados era una legislatura paritaria. Porque ese es el límite de lo que puede hacer la autoridad, imponer una serie larga de condiciones a la postulación. Esa es la única constricción legítima a la voluntad popular. Siendo candidaturas legales y siendo votadas, votadas están tal como fueron votadas. Me parece además que este debate ilustra el profundo desprecio e ignorancia que hay entre quien juzga en última instancia sobre el carácter electivo de la representación proporcional. ¿Por qué a nadie se le ocurriría hacer ajustes con la mayoría relativa? Pues porque son mandatos muy claros, ¿no? Igual de fuerte es el mandato en la representación proporcional. Mover a personas electas por representación proporcional para designar a otras por buenas razones es desoír el dictado de las urnas. Las urnas no sugieren, las urnas no proponen, las urnas no someten a mejor consideración de nadie. Las urnas mandan, las urnas, para decirlo directamente, dictan. Y el dictado de las urnas, antes del dictado de ningún grupo de notables, es un dictado constitucionalmente inapelable. Cualquier cosa que vulnera el dictado de las urnas se riñe con la Constitución. El derecho a elegir a las representantes es derecho de todas. Las personas tenemos derecho a elegir en libertad, no de someter lo votado a la mejor consideración de nadie. Gracias, señor consejero. Tiene la palabra el consejero Martín Faz. Atendemos el presente acatamiento con motivo de la inclusión de acciones afirmativas en los criterios para el registro de candidaturas emitidas por este Consejo, así como a las sentencias emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya se ve que esta sentencia marca un hito, sea en un sentido u otro, conforme a las distintas posturas que aquí se han planteado, y que seguramente será fuente de análisis y discusión al interior de nuestro colegiado, como ya se ve, y además como debe ser. Para todo efecto, hoy solo venimos a acatar una resolución que nos deja muchos elementos para el análisis, además de que se nos ordena que en un plazo de 6 meses contados a partir del día siguiente a la legal notificación de la presente sentencia, elaboremos lineamientos que permitan verificar de manera certera el cumplimiento de la autoadscripción calificada, a efecto de que desde el momento de registro se cuente con elementos objetivos e idóneos que permitan acreditarla. En ese sentido es necesario señalar que durante el proceso electoral se advirtieron diversos supuestos de simulación en el registro de candidaturas registradas por diversas acciones afirmativas. Lo anterior nos obliga a verificar el procedimiento de registro y los requisitos para su acreditación. En ese sentido, cabe hacer una reflexión sobre el verdadero alcance y el objetivo de las medidas afirmativas, lo cual está ya realizándose en los foros que hace algunas semanas iniciamos y algunos que tuvimos, que nos han dejado muchas enseñanzas que ahora con esta resolución que nos obliga a elaborar tales lineamientos, ahora respecto a la autoadscripción, pero que seguramente deberemos hacer respecto de las diversas acciones afirmativas. Respecto a la necesidad de que se realicen los ajustes necesarios en las asignaciones efectuadas en el acuerdo impugnado, toda vez que no se respetó el principio de paridad en la conformación total de la Cámara de Diputados que resultó electa en el actual proceso electoral, deberemos analizar el medio más idóneo para que esto ocurra sin las afectaciones de las que ahora se lamentan. Me queda claro que es un reto, pero habrá que hacerse.
Respecto del logro de la paridad en la próxima legislatura, no tengo menos que celebrar. Gracias. Gracias, consejero Faz. ¿Alguien más desea intervenir? El maestro Gerardo Triana, representante del PRI. Sí, gracias, presidente, nuevamente por permitirme intervenir en esta segunda ronda. Bien, a ver, lo que se está discutiendo aquí es un tema que no tiene mayor relevancia más que el procedimiento o el método por el que se llega a él. La paridad de género me parece que no es la discusión. La discusión es el procedimiento de la sala superior que debe advertirnos a todos y sobre todo a las fuerzas políticas de los métodos que se están utilizando. Y entonces, en eventos futuros, a una u otra fuerza política esto nos puede pegar. Ese es el tema. La paridad de género, yo creo que todos coincidimos y festejamos en que ésta se esté dando. Pero el procedimiento pues no ha sido el más adecuado y eso es evidente. Y efectivamente, estamos de acuerdo que al margen de las expresiones del representante del Partido Verde Ecologista, que está en su potestad de hacerlo, yo quiero reconocer las expresiones de Javier Octavio Herrera Borunda, el candidato asignado y escindido, quien cita una conferencia de prensa, da una nota de prensa en donde muestra su conformidad y festeja también que se esté dando este paso en términos de cumplir la paridad. Entonces ahí tenemos un respaldo del propio candidato escindido en donde él está de acuerdo. Por eso, insisto, la discusión no es la paridad, definitivamente, sino son los métodos por los que se está llegando a ella. Y efectivamente, en reacción a lo que expresa la consejera Adriana Fabela, yo coincido con ella y lo dije en mi intervención, que el sistema normativo establece las previsiones para cuando la ausencia de los propietarios tienen que asumir el suplente y cuando no hay suplente, pues ya iremos a una extraordinaria y eso ya lo dije. Aquí el tema es precisamente lo que determina la sala superior en la consideración de lo que debió de haber revisado y advertir que Lauralín Fernández Piña y Santi Montemayor Castillo eran diputadas electas por el principio de mayoría relativa, debió de haber pasado a la siguiente de la lista y determinado que quienes debieran ocupar la curul son Octavia Ortega Arteaga y Altagracia Pérez Tesco. Ese es el tema, desde mi perspectiva. No es un asunto de paridad de género, eso, insisto, lo festejamos y lo seguimos celebrando. Muchas gracias, es cuento. Gracias, señor representante. ¿Alguien más? Si no hay más intervenciones, por favor, señor secretario, proceda con la votación. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como punto único. Consejera Norma de la Cruz. A favor. Consejero Quive Espadas. Por orden judicial, a favor. Consejera Adriana Fabela. A favor. Consejero Martín Faz. A favor. Consejera Carla Humphrey. Absolutamente a favor. Consejero Ciro Murayama. Contra mi convicción y acatando al tribunal, a favor. Consejera Dania Rabel. A favor. Consejero Jaime Rivera. A favor. Consejero José Roberto Ruiz. A favor. Consejera Claudia Zavala. Por convicción, a favor. Consejero presidente Lorenzo Córdoba. A favor. Presidente, es aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Sí.
Por favor, sígase proceder a lo conducente para la publicación del acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación e informe el contenido del mismo a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Colegas, se agotaron los asuntos, pues se agotó el asunto único del orden del día, razón por la cual se levantó la sesión. Muy buenas tardes a todas y todos.